La temática de la generosidad y el tema de hoy día es la codicia y sus consecuencias, ¿sí? Entonces, vamos a leer el texto que tenemos para hoy día, que está en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos, que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Vayamos a la siguiente pantalla, por favor. Esta es una serie que se titula La codicia del hombre. No está en inglés, no está en castellano, está en chino. Y esta serie ha causado tremendo éxito en la televisión de Hong Kong. Ha sido lanzado por 30 años, 3 décadas, y en el año 2022 fue considerada como la mejor serie de televisión que se ha producido en Hong Kong. Ahora, ¿qué tiene de notorio esta serie? Vamos con la siguiente, por favor. Esta serie se titula La codicia del hombre, así es su título, la codicia del hombre, y la trama es que hay prácticamente 5 personajes principales, donde el padre es un hombre obstinado, patológicamente farisaico, que resuelve sus problemas a través de la violencia y la intimidación. Con sorprendentes rachas de suerte, empujó a sus 4 hijos hacia el abismo de la bolsa de valores. Su primer hijo, el más compasivo de la familia, al final se convierte en frío y despiadado. El segundo hijo fue cruel desde el inicio, vulgar, lascivo e implacable. El tercer hijo, un abogado inteligente pero corrupto que pasa su tiempo ganando dinero a través de medios sin escrúpulos. Y el cuarto hijo es un médico antiético. Ahora, indudablemente la trama termina en que ellos son ricos. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio son ricos? Lleno de conflictos y lleno de un corazón totalmente despiadado e implacable. Ahora, lo que llama la atención es que dentro de los 4 hijos, él tenía un hijo noble. Había un hijo que era noble, que era el mayor. Pero con tantas cosas que vio, su corazón se convirtió ¿en qué? En frío y despiadado. Bueno, hay muchas cosas, muchas series y todo eso, ¿no? Romance y tanta cosa que suele haber, pero ese es el fondo de la serie. Ahora, esta serie describe lo que es la sociedad en la China, porque con Hong Kong tiene raíces de la sociedad china. Entonces, si nosotros ampliamos un poquito el panorama, estamos hablando de la sociedad en Oriente, en el Asia. Y esta serie describe cómo es el corazón de la mayoría de la gente en el Asia. Ahora, esta serie describe que la codicia se ha impregnado en toda la estructura social, desde los colegios, en la sociedad, en la economía. Todos anhelan, ¿qué cosa? Ser ricos. Todos luchan por querer tener más bienes, más dinero. Trabajan incansablemente por conseguir algo, pero el mensaje es, el precio es demasiado alto. Muy bien, entonces vamos con la siguiente, por favor. Y nos volvemos aquí, vamos a trabajar en nuestro texto de esta tarde. Y si ustedes se dan cuenta, hay 3 frases que he subrayado con rojo, porque es lo que vamos a trabajar. Dice 1 Timoteo, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación. Entonces, el primer punto es que caen en tentación. El segundo punto es que quedan atrapados y el tercer punto es se hunden en la ruina y la destrucción. Entonces, vamos a llamar a esto el desliz de la destrucción. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Entonces, aquí hay un panorama, hay un gráfico que de alguna forma empieza con la primera etapa, la etapa de la atracción.
Y obviamente cuando uno se encuentra con una propuesta de qué, de que mira, si tú te introduces en este negocio, si tú te introduces en esta apuesta, si tú empiezas este camino, lo que vas a conseguir, ¿qué cosa es? El cumplir el gran sueño de tu vida. Ya muchos nos han prometido, mira, en 3 años o en 5 años vas a conseguir la casa de tus sueños. Tú en tanto tiempo vas a conseguir tanto dinero que ya no vas a necesitar trabajar. Y esto no me lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque hay estos negocios piramidales que se dan donde te hacen ese tipo de propuesta. Y hay muchas propuestas. Cuando uno entra en una empresa que es muy competitiva, ¿qué es lo que te hacen? Te ponen en una escala, desde el que está en el top, arriba, en la cima, hasta el que está abajo, como tú o como yo, que recién entramos a una empresa. Y nos dicen, mira, si tú te esfuerzas, si tú trabajas con esmero, si tú te capacitas, tú vas a ir ascendiendo, vas a ir ascendiendo y vas a lograr qué cosa, ganar más dinero y te vamos a dar estos incrementos y vas a lograr esto y vas a ser el empleado del año. Y eso atrae a todo el mundo. ¿Quién no quiere ser el empleado del año? ¿Quién no quiere recibir el premio del año? ¿Quién no quiere tener un sueldo, un aumento en el sueldo? Todo el mundo quiere. Y uno se introduce en la empresa, ¿no? Y nadie quiere quedarse en el último lugar. Entonces, cada mes tú ves tu nombre, ¿dónde estás? En el último lugar, una vez, 2 veces, pero después empiezas a ascender. Empiezas a trabajar un poco más, te esfuerzas un poco más y así sucesivamente. Llegas a un puesto de jefatura y te dicen, mira, ahora te vamos a aumentar tanto. Y tú dices, wow, y te empiezas a imaginar y empiezas a hacer cálculos. Pero de pronto te das cuenta que ya no trabajas 8 horas, 5 días a la semana, empiezas a trabajar 10 horas, 6 días a la semana, empiezas a trabajar 10 horas, los 7 días a la semana, porque ya entraste en el desliz de la destrucción. Pero al principio es muy atractivo, es demasiado atractivo. Entonces, el primer punto, ¿qué cosa es? Hemos caído en la tentación. Por eso el texto de 1 Timoteo dice que caen en la tentación. Ahora, yo quisiera ir la competitividad de la vida. Si ustedes se dan cuenta, acá hay dos lados. Uno es el reino de este mundo y el otro es el reino de los cielos. Nadie puede dudar que vivimos en un mundo totalmente competitivo. Tú entras a un lugar, se describe la competencia. ¿Qué significa la competencia? Que nosotros debemos tener el máximo rendimiento. La empresa en donde tú estés busca tener el máximo rendimiento. Más beneficios, menos costos, a cualquier precio. Se hace énfasis en el trabajo en el equipo. Tienes que esforzarte demasiado. Hay que desarrollar las habilidades. Se te capacita. Y hasta ahí no hay ningún problema, aparentemente. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se acepta y se reconoce que hay un insumo, que es la codicia. O sea, toda la estructura de la competitividad se utiliza el ingrediente de la codicia. Ahora, esto yo no me lo estoy inventando, por si acaso. Esto es lo que describen los expertos en desarrollo social. Los expertos en cómo desarrollar la competitividad en una empresa, en una sociedad, ellos reconocen que la codicia está en el corazón del ser humano. Y lo que ellos proponen, ¿qué cosa es? Es regular la codicia. De tal manera que la codicia no sea autodestructiva, sino que sea el motor impulsor que necesita la persona para lograr que la empresa avance y sea competitiva. Ese es el anhelo, pero la realidad es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque entramos en una ley de la selva, donde buscamos subsistir a costa de otros. Y esta es la realidad. Y si tú te das cuenta, en cualquier cultura, en cualquier empresa, al final se termina en esto. Pero alguien puede decir, pero vivimos en esta tierra. O sea, no estamos aún en el cielo. Hay que pisar tierra, hay que ser realistas. Sí, hay que ser realistas. Pero vamos a ver qué cosa dice el reino de los cielos. Mira el reino de los cielos, ¿qué te plantea? El reino de los cielos no busca que tú seas
altamente competitivo. El reino de los cielos busca que tú aprendas a hacer la voluntad de Dios y nos llama a un trabajo en unidad, a que seamos parte de algo, que tengamos un mismo sentir unos a otros. ¿Nos demanda esfuerzo? Sí. No apoya la ociosidad, sino apoya la diligencia, el esfuerzo. Sobre la base de los dones y los talentos. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos. ¿Para qué? Para que tú los reconozcas y los uses para beneficio tuyo y para beneficio del reino de los cielos. Pero ¿cuál es el insumo? El insumo no es la codicia. ¿Cuál es el insumo? Es lo que tú necesitas para que toda la maquinaria empiece a funcionar. El insumo es el amor y la humildad. ¿El amor a quién? El amor a Dios. Cuando uno empieza a leer la escritura, uno se da cuenta que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios, para honrar el nombre de Dios. Entonces, el esfuerzo que hacemos no está sobre la base de la codicia, sino sobre la base del amor. La competitividad que desarrollamos es todos avanzamos, todos, todos, en unidad, en humildad. Ahora, todos estos elementos, ¿qué es lo que hacen? Nos hacen altamente competitivos. Pero te das cuenta de la diferencia. Este es un resultado de que empezamos a querer hacer la voluntad de Dios. No es el fin, sino es el resultado. Vamos a un poco a dar ciertos elementos para ver que esto está sustentado. Por favor, que con la siguiente. Mira, esta es una institución donde ellos son investigadores sobre cómo es que la sociedad se desarrolla. Y ellos, en un trabajo que hicieron, ellos lo titulan así, cooperación versus competición. Y dice, la codicia es buena, pero solo una cantidad moderada. Porque no se puede negar que existe la codicia en el ser humano. Y ellos hacen una serie de estudios, de investigaciones, de características y llegan a conclusiones, ¿no? Vamos con la siguiente. Pero mira lo que habla del reino de los cielos. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse jamás en presencia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios escoge lo que no sirve, lo que no vale, lo que el mundo considera como escoria. ¿Para qué? Para transformarnos y ponernos por encima de lo que el mundo considera que es importante. Por eso que el reino de los cielos, cuando un creyente en la fe en Cristo madura, ¿y cómo sabemos que madura? Cuando el amor empieza a fluir, cuando la humildad se empieza a manifestar, cuando la integridad se empieza a ver. ¿Qué sucede? Se hace altamente competitivo. ¿Qué empresa no quiere tener trabajadores íntegros? ¿Cómo anhelan las empresas tener trabajadores íntegros? Pero casi no los encuentran, porque siempre su ética va a tener un precio. Mientras más suben, más peligroso se hace el profesional. Por eso que cuando un profesional sube, lo asciende, tiene que firmar ciertos tratados. Por ejemplo, no vender información a la competencia. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos claro que en este mundo realmente todos vivimos en una competitividad, pero hay algunos que lo buscan de manera obsesionada, pero hay otros que vienen. ¿Por qué? Porque buscamos el reino de los cielos y Dios nos transforma la vida. Volvemos al anterior. Entonces habíamos visto la atracción. Entonces nos atrae, ¿vale? Nos empieza con una atracción y empieza a desarrollar la codicia en nuestro corazón, pero porque nos atrae. De pronto nos atrapa. ¿Y por qué dice la Escritura que nos atrapa? Porque empezamos nosotros a invertir, a poner en la mesa del juego intereses que demandan todo nuestro esfuerzo. Nos involucra de tal manera que ya no hay una vuelta atrás. Cuando nosotros hemos pedido un préstamo al banco para comprar una casa y de pronto nos damos cuenta que los intereses aumentan, ¿qué hacemos? Ya no podemos volver atrás, tenemos que trabajar más. Y empezamos a trabajar más y ya las 8 horas ya no son suficientes.
los 5 días a la semana y ponemos 10, ponemos 12. Nos atrapó, nos atrapó. O cuando nos hacemos inversores, tenemos un pequeño capital y alguien nos dice, mira, si nos metemos en este negocio, tú y yo vamos a ganar y al final, mira, la gente va a trabajar para nosotros. Y tú te metes. Y al principio parece que va todo bien, pero después te das cuenta que ya no tienes tiempo para el cónyuge, ya no tienes tiempo para los hijos. Pero ha sido tu inversión, o sea, tú has metido inversión. Ya no puedes volver atrás. Y así podemos citar muchos ejemplos. Un ascenso, como ya le habíamos dicho antes. Ya estás en el desarrollo de tu profesión aparentemente. Ya no puedes volver atrás. Ya tienes ya una posición, ya tienes una jefatura. Ya te está demandando muchas horas. Ya te atrapó. Y así podemos nosotros seguir dando muchos más ejemplos. Pero ¿cuál es el siguiente punto que decía 1 Timoteo? Nos hunde. Nos hunde. ¿Y por qué dice que nos hunde? ¿Ustedes se acuerdan lo que les había puesto al principio sobre esta serie que tuvo tanto éxito por 3 décadas en Hong Kong? Nos hunde. ¿Por qué? Porque este hombre, si bien es cierto, consiguió dinero, pero ¿a qué precio? Hundió a todos sus hijos. Los hundió. A tal punto que se hicieron preciables por su entorno. Porque eran tan codiciosos que nadie realmente quiere tenerlo como amigos. Por lo menos amigos íntimos. ¿Quién sabe? Amigos por interés, sí. Pero amigos íntimos, no. Porque ellos tenían un precio, te podían vender fácilmente por cuestión de dinero. Por eso que nos hunde, por eso se llama, ¿qué cosa? Se llama la escalera del desliz. Nos hunde, nos arruina la vida. Al final, perdemos el matrimonio, perdemos los hijos. Mira, es triste. Esta semana conocí a una mujer y lo primero que empezó a salir de su rostro fueron lágrimas. Y, y a mí me preocupó. Y esta mujer me decía, tengo 5 hijos. Uno de ellos es tal, el otro está en Estados Unidos, el otro está así, es médico. Y describió a los 4 primeros, pues, buenos jóvenes, buenos hombres. Pero el último de 22 años vive aquí en Londres. Yo he venido por él, me decía. Él está metido en las drogas. Y hoy día me ha pegado, dice la mujer. Y empezaba a llorar. Me ha pateado. Me ha dicho que me vaya. Que ya no más vuelva a vivir aquí. Yo no sé dónde vivir. Ya saqué mi pasaje para irme a España el día lunes, pero no tengo dónde vivir. Obviamente, pues no. Yo le dije, mira, mi casa está aquí. Le mostré todo. Mi esposa, mis hijos vienen a tal hora. Puede venir. No vino la mujer. Pero estas historias desgarran el corazón. Y ella le decía a su hijo, lo único mal que he hecho es trabajar mucho para darte todo lo que tú necesitabas. ¿Te das cuenta? Obviamente, como todos nosotros, pensamos que si tenemos más dinero, tenemos más recursos, nos va a resolver los problemas de la vida. Pero aparentemente, pero no es así realmente. Hay otros elementos que son muy valiosos, muy importantes, que los necesitamos en la vida, en la familia. Entonces, fue triste esta historia, fue muy triste, pero realmente me impactó y describe un poco lo que está sucediendo en la sociedad. Muy bien, entonces, pero esta es la primera parte del mensaje. Hay una segunda parte, la raíz de todos los males, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esto no necesitamos entrar mucho, porque cuando nosotros empezamos a ver las guerras, ¿qué cosa es las guerras? Aunque aparentemente hay 2 países en conflicto, pero detrás de esos 2 países en conflicto hay demasiados intereses. Por ejemplo, ¿no? Países que supuestamente son mediadores. Por un lado están promoviendo la paz entre estos 2 países que están en guerra, pero por otro lado están proveyendo armas. Ustedes saben, la venta de armas tiene muchísimas ganancias. Hay muchísimos países que supuestamente juegan como intermediarios, pero que a la vez están proveyendo armas. Incluso hay países que promueven la guerra entre 2 países. ¿Para qué? Para tener este tipo de utilidades, de beneficios, más dinero. Hay otros ejemplos recientes, ¿no? El problema entre Rusia con Ucrania. Rusia prácticamente tiene el control en Europa del combustible. Y eso lo estamos viendo ahora, estamos viviendo una crisis energética. Pero el territorio de Rusia con Ucrania, prácticamente, si lo unimos los dos, estamos hablando más o menos del 30% de la producción de trigo a nivel mundial. O sea, en otras palabras, estaríamos hablando de qué? De tener prácticamente la tercera parte de el control de alimento en el mundo. O sea, no es suficiente el control del petróleo ya, el control del gas, sino ahora yo quiero más. ¿Y qué fue la raíz? El amor al dinero. Las drogas, eso no tiene más que describir, sabemos, ¿no?
Todo aquel que se mete en drogas es porque quiere dinero fácil. La prostitución es otra. La crisis energética, de igual manera, el calentamiento global. Este es un problema terrible. ¿Por qué? Porque hemos sobreexplotado los recursos naturales. Lo hemos sobreexplotado. Tenemos a una África que ha quedado totalmente desabastecida de recursos naturales. Lo que era verde antes, ahora prácticamente ha quedado en desierto. ¿Por qué? Porque quiere tener dinero fácil y rápido. El tráfico de órganos. Esto es, tú no te das cuenta que a veces dice, desapareció tal persona, desapareció lo otro. ¿Por qué? Hey, hay mucho de esto, tiene que ver con tráfico de órganos. Obviamente también hay venganzas, ¿no? Pero en otros casos hay tráfico de órganos. Raíz de todos los males. Pero hay un tercer punto. ¿Cuál es? Vamos, Karen, por favor. El desvío de la fe. Y esto tiene que ver con creyentes, ¿ah? Por si acaso, no tiene que ver con inconversos. Hasta aquí hemos visto inconversos, pero ahora dice, hay aquellos que se desvían de la fe. O sea, está hablando de que hay personas creyentes que han escuchado el mensaje, que han creído en el Señor Jesús, pero de pronto han sido cautivados, han sido atraídos. ¿Por qué? Porque necesitamos más dinero para ser más felices. Y se han introducido y se han empezado a desviar de la fe. ¿Y qué significa desviar? Cambiar de rumbo. Han cambiado el rumbo de la fe, de su vida. ¿Y cómo se empieza? Eso no se logra de la noche a la mañana. Tú no dejas la fe de la noche a la mañana. Empiezas primero ¿con qué? Con la oración. Descuidas la oración. ¿Por qué? ¿Por qué descuidamos la oración? Porque nos acostamos pensando en muchas cosas y nos levantamos pensando en muchas cosas. Entonces, de pronto, tú despiertas, abres tus ojos y tienes la lista de cosas por hacer en el día. Tienes que hacerlo uno, otro. Tienes que ir a trabajar, tienes que ir a estudiar, tienes que ver. Y a veces ya te abrumaste con solamente la lista de cosas que tienes que hacer en el día y ya no tienes tiempo para orar. Después el estudio de la palabra. Ustedes saben que la palabra de Dios nutre la fe, la nutre. Si tú estudias cada día la palabra de Dios, vas a alimentar la fe. Tu fe en el Señor Jesucristo la vas a alimentar, te va a dar dirección. Te va a hacer que veas las luces ámbares que empiezan a sonar o las sirenas que empiezan a sonar y decir, cuidado, estás en territorio peligroso. O sea, antes de que entres, empiezan a sonar. Es la palabra de Dios. Empezamos a descuidar en nuestro servicio al Señor. Antes habíamos dicho, Señor, yo te voy a servir con todo mi corazón. Y de pronto empezamos a decir, pastor, me disculpe, pero ya no tengo tiempo. Y tenemos muchas excusas. Ya no tengo tiempo para hacer esto, para hacer lo otro. Ya no tengo tiempo. Pero va más allá. Empezamos a descuidar el día del Señor. ¿Ustedes saben por qué Dios le dijo a Israel, descansarás un día? Para que paren toda la maquinaria de lo que es el trabajo, las preocupaciones que demanda esta vida. Pero ellos no paraban al inicio del día, sino que ellos tenían que parar el día anterior. El día anterior, cuando ya el sol se ponía, como a las 6 de la tarde, ellos tenían que dejar todo. ¿Para qué? Para que su cuerpo empiece a entrar en un reposo. Reposo a nivel mental, reposo a nivel emocional y reposo a nivel físico. Entonces ellos iban a acostar y se acostaban en paz. Cuando se levantaban, su mente, su corazón estaba dispuesta para adorar al Señor. Pero cuando nosotros no consideramos eso, ¿qué sucede? Trabajamos a tope los 7 días de la semana y quién sabe, nos conectamos un ratito o pasamos por la iglesia un ratito, termina el culto y salimos porque tenemos muchísimas cosas que hacer. Pero ¿qué ha sucedido? Que no hemos estado nosotros integrados en la reunión. Físicamente hemos estado, pero nuestra mente ha estado trabajando en todas las cosas que tengo que hacer. Tengo que hacer acá, tengo que hacer allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Nuestra mente ha estado sumando, calculando, sumando y restando todas las cosas que tenemos y se dijo amén y hemos salido de la reunión ni con la oración, ni con la alabanza, ni con la palabra, porque nuestro corazón ya se apartó, ya se desvió. Y obviamente termina con la fe en el Señor. Cuando hemos llegado a este punto ya de que estamos físicamente, pero ya no estamos en el espíritu, ya nuestra fe prácticamente está dando su último manotazo y de pronto ya desaparecemos de la congregación y decimos, no, pero Dios está conmigo. O decimos, pero si yo no lo veo a Dios, ¿cómo sé que Dios existe? Por eso Pablo le dice a Timoteo que se han desviado de la fe. Y se han desviado. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema en sí mismo? Mira, los estudiosos del tema
que reconocen que el ser humano tiene codicia, ellos dicen así, que la codicia en el ser humano es la falta de valoración que siente la persona y la manera que busca para recompensar su falta de valía es adquirir valor propio a través de la posesión de bienes. Esto es lo que dicen los expertos. Por eso dice que la codicia es imposible quitarla, pero hay que regularla. ¿Pero qué dicen las escrituras? Las escrituras dicen que el problema está en la naturaleza caída del ser humano. Nosotros hemos pecado y nuestro interior ha sido afectado. El pecado ha degradado nuestra valía como seres humanos y buscamos a través de elementos externos adquirir valía, amor propio. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Ahora, si la escritura tiene verdad, ¿cómo resolvemos el problema del pecado en el ser humano? Si la sociedad tiene verdad, entonces hay que de alguna forma darle bienes a la persona para que se sienta valorada. Pero si solamente quedar ahí el problema, pues mira, ¿cuántas personas que tienen ya lo suficiente, ya se resolvió el problema de la codicia? Pero no, la codicia nunca va a estar satisfecha y siempre va a querer más, más, más y más. Ahora, ¿cómo nosotros resolvemos este problema que la Escritura dice que tenemos, que el pecado ha afectado el interior del ser humano? Vamos con la siguiente, Caleb. ¿Cuál es la solución? Los estudiosos plantean, ¿qué cosa? Intentar controlar la codicia y que no pase los límites que llevan a la autodestrucción. Ahora, eso es sumamente muy difícil, es imposible casi, porque de pronto te ascienden y quieres más, de pronto te aumentan y quieres más, de pronto te dan horas extras y quieres más. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué dice la Escritura? El Señor Jesús propone un nacer del Espíritu Santo, el cual quita el poder del pecado para que ya no siga dominando al ser humano y el Espíritu nos transforma las motivaciones y los deseos del corazón. Dos cosas. La primera es que el Señor ha venido para que, para pagar en la cruz del Calvario la culpabilidad del hombre, pero no solamente la ha pagado, sino que Él nos provee su Espíritu. ¿Para qué? Para que quiebre el poder del pecado, lo que domina, en este caso, el deseo de querer tener más. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Lo quiebra, lo quebranta, de tal manera que ya no nos domina, pero no solamente quebranta, sino empieza a transformar, empieza a poner en nosotros, ¿qué cosa? Bondad, compasión, humildad, amor. Eso hace. Mira la historia de un hombre que era rico, pero se encontró con Jesús. El problema de la codicia, ¿qué cosa es? El considerar en el fondo que tenemos falta de valor, falta de valía, y queremos cosas para sentirnos importantes, para sentirnos que valemos realmente. Había un hombre así que se llamaba Saqueo, y este hombre es totalmente despreciado por la gente. ¿Por qué? Porque su cosa lo dominó y de alguna forma, en donde él podía obtener dinero, pues ahí iba y no le interesaba nada. En la calle, él lo hacía, sin remordimiento y sin ninguna compasión. Así era este hombre. ¿Vale? Verso 1. O sea, decía allí un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver. Entonces se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente, lleno de violencia. Llevó Jesús a su casa, pero la gente estaba atada y murmuraba. Fue a quedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si a alguien con sus impuestos devolver 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a tu casa, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre era rico y a la vez despreciado por la gente. Él tuvo interés en Jesús. Ni ver a Jesús. ¿Y qué hizo él? Un hombre rico subiéndose a un sicomoro es absurdo, es ridículo totalmente. Pero él no tuvo ningún reparo. Más fue su anhelo de querer conocer a Jesús
de querer validar todo lo que decían de Jesús. Y Jesús vio el corazón de este hombre y le dijo, baja, que hoy día cenaré en tu casa. El Señor Jesús, cuando ve a una persona que realmente reconoce que lo necesita de verdad, Jesús no tiene reparo. Es capaz de detener a toda una multitud, llamarte por tu nombre y decirte, hoy quiero cenar contigo. En el contexto judío, cenar con una persona en su casa tenía que ser algo muy íntimo, muy cercano, un amigo muy especial. Y Jesús estaba diciéndole a Saqueo, Saqueo, quiero ser tu amigo. Para Saqueo esto significó demasiado. Saqueo, cuando conoce quién es Jesús, el Mesías, el Cristo, que Él venía para perdonar los pecados de la humanidad, Él de manera sincera y humilde le dijo, sí Señor, yo quiero que perdones mis pecados, mis maldades, a tal punto que, mira, la mitad lo voy a dar a los que necesitan. Y obviamente Él había estafado a mucha gente, y a los que he estafado les voy a devolver 4 veces lo que les quité. ¿Qué produjo ese cambio en la vida de Saqueo, un hombre rico? Supuestamente no necesitaba de nada, pero en su corazón estaba totalmente huérfano y era un mendigo. Él cuando viene a Jesús, él experimenta que Jesús es la fuente de vida, que Jesús es la luz que guía a todo hombre, que Jesús puede alumbrar el camino de un ser humano en medio de su oscuridad. Ese es el resultado de un encuentro genuino con Jesucristo. Jesucristo no es religión. Nosotros los seres humanos hemos hecho la religión. Jesucristo es Dios mismo, que ha venido a esta tierra para darnos su mensaje de salvación, su mensaje que cambia el corazón, ese mensaje que necesita todo ser humano porque ha perdido su valor. El pecado nos ha arruinado la vida de una u otra manera. Si tú, como Saqueo, vienes a Jesús, Él hoy tendrá comunión contigo, porque Él cenará en tu casa hoy. Él será tu íntimo amigo, pero no solamente tu amigo, sino será el Señor, el Rey, el Salvador de tu vida. Si tú estás dispuesto a venir a Jesús, si le buscas con todo tu corazón, Jesús verá eso y Él te responderá. Oremos.